La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 30 de junio y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Vamos a ver en el Evangelio de hoy lo que tenemos que hacer para que Dios nos escuche. Lo que tenemos que hacer para que Dios escuche nuestra oración. Dice así el Evangelio. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pues mira, ¿por qué este leproso alcanza de Jesús que le sane de la lepra? Porque se presenta ante Jesús con mucha humildad. Mucha gente acudía a Jesús y no todos alcanzaban lo que pedían. Por ejemplo, una vez se acercaron a él un grupo de escribas y fariseos que le pedían a Jesús un signo del cielo y no obtuvieron lo que pedían. Porque no fueron a Jesús con humildad. Sin embargo, este leproso acude a Jesús con gran humildad y por eso obtiene lo que pide. Entonces, ¿quieres obtener las cosas del Señor? ¿Quieres que el Señor te conceda las cosas? Pues es muy importante
que te presentes ante Él con mucha humildad. ¿Qué quiere decir presentarse ante Dios con mucha humildad? Pues el que se presenta ante Dios con humildad no le va a Dios con exigencias. Tú puedes suplicar humildemente una cosa o puedes exigirla. Si a Dios le vas con exigencias, posiblemente te vas a volver vacío, sin nada. No olvides que Jesús dijo en una ocasión: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. También podríamos decir: el que se defiende será acusado, pero el que se acusa a sí mismo será perdonado. Entonces me puedes preguntar: Padre, ¿y cómo adquirir la humildad? Pues a mí ahora mismo se me ocurren 2 consejos para adquirir la humildad, 3 consejos. El primero: que se la pidas mucho a Dios. Si quieres adquirir la humildad, pídesela mucho a Dios, porque el Señor dice: pedid y se os dará. El segundo consejo: contempla mucho el corazón de Jesús. Pásate mucho tiempo con Jesús, porque a los amigos se les pegan las cosas. Cuando tú eres muy amigo de alguien, se te pegan sus cosas, las buenas y las malas. Entonces, si eres muy amigo de Jesús, si pasas mucho tiempo con Jesús, se te pegarán sus cosas. La diferencia entre pasar mucho tiempo con Jesús y pasar mucho tiempo con otra persona es que cuando pasamos mucho tiempo con otra persona, se nos pegan cosas buenas y malas. Y cuando pasamos mucho tiempo con Jesús, solo se nos pegan cosas buenas, porque en Él no hay mal ninguno.
Entonces, querida alma contemplativa, sé amiga de pasarte mucho tiempo con Jesús. Eso es la oración. La oración es pasarte mucho tiempo con Jesús. Y luego, otro consejo para adquirir la humildad es entregarte a María, consagrarte a María. A mí me parece que una de las definiciones más bonitas de María es la siguiente. María es la humildad. Porque si tuviésemos que buscar una palabra para definir a María, posiblemente una de las palabras que mejor la definiría es la palabra humildad. María es humilde en todo su ser. María es humilde por todos los poros de su piel. María es humilde en cada partícula de su ser. María es la pura humildad, la completa humildad. Entonces, ¿quién se pega a María? ¿Quién se consagra a María? ¿Quién se entrega a María? María le va concediendo la gracia de la humildad. María, querida alma contemplativa, es buena para todo. Para todo vale nuestra Madre. Cualquier necesidad que tengamos, ella nos socorre. Cualquier gracia que necesitemos, ella nos la alcanza. Y luego quería hablarte un poquito hoy también del inmenso amor de Jesús y María por los sacerdotes. Dice Jesús al leproso: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote para que les sirva de testimonio. O sea, Jesús no quiere que se entere nadie, pero los sacerdotes sí. Porque en el plan de Dios sobre la humanidad, los sacerdotes somos
fundamentales. Los sacerdotes somos importantísimos. Quiero dirigirme ahora a los sacerdotes y seminaristas que me estáis escuchando. Querido sacerdote, querido seminarista, sé consciente de la gran vocación que te ha concedido Dios. Y procuremos humildemente hacer todo lo posible por estar a la altura de tan gran vocación. Procuremos humildemente y con empeño ser todos de Dios, todos de María. Pues nada más por hoy. Me alegro mucho de haber estado contigo, mi querida alma contemplativa. Vamos adelante en el camino de la santidad. El Señor te bendiga, María te bendiga.